Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos estás permitiendo tener. Gracias, Señor, por traer con lazos de amor a mis hermanos, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por darnos la vida, Señor, por permitirnos, Papito Dios, no solamente de poder respirar, sino de tener la oportunidad de ser libres, Señor, de la atadura del pecado, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque todo lo que tú haces, Señor, es para tu gloria y tu honra. Pero ese camino que tú nos has mostrado nos lleva a salvación, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Gracias por sus familias, Señor. Gracias por sus alacenas, Papito Dios, por sus trabajos, Señor. No importa si hoy no lo tienes, declaramos que en la misericordia de Dios lo vas a tener muy pronto, Señor. Te pedimos, siempre que sea bajo tu voluntad, Señor, que no sean nuestros deseos, que no sea nuestra carne quien tome la decisión. Señor, controla nuestras vidas, controla este tiempo, Señor. Te pido, te suplico, Señor, que seas tú dirigiendo esta enseñanza, Padre Celestial. Que no sea el hombre, Papito Dios, sino que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, que nos regocija, que nos llene de amor, de misericordia, Señor, y de entendimiento en tu palabra. Abre el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, para que podamos comprender, para que podamos entender, Señor mío, lo que tú tienes en esta noche para nosotros, Señor. Llega hasta lo más recóndito, hasta lo más lejos, Señor, que sea tu deseo, Señor, que sea tu querer, Papito Dios. Coloca en nuestro corazón no solamente el oír, Señor, sino también el hacer, Señor Jesús. Dios mío, te alabamos, te damos toda gloria, toda honra y disponemos nuestra vida, nuestro corazón para esta hermosa enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes esta nueva noche, de verdad. Le doy gracias y gloria al Señor Todopoderoso, a cada uno de mis hermanos, a los que se han conectado y a los que se conectarán en un futuro muy cercano. Para empezar, amados hermanos, quiero recordarles qué estábamos viendo y cuál fue el último tema que el Señor puso en nuestros corazones y en la enseñanza. Hemos venido leyendo el libro de Mateo y estudiándolo versículo a versículo, enseñanza a enseñanza, por la misericordia de Dios. Estamos en el Sermón del Monte, en el primero de 5 discursos que están en el libro de Mateo. Hemos degustado de varias enseñanzas y actualmente nos encontramos en el capítulo 6. Lo anterior que leímos y que degustamos fueron los versículos 19 al 21, en donde hablamos sobre los tesoros del cielo. Escudriñamos la palabra, vimos, amados hermanos, cómo el Señor no busca que nosotros hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que verdaderamente debemos hacer tesoros en el cielo. Que normalmente el hombre, en su afán de conseguir riquezas, lucros, grandes posesiones y tesoros materiales, se le olvida que nada hemos traído a este mundo y que nada nos vamos a llevar. Eso lo dice Primera de Timoteo 6:7. Exactamente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hablábamos por la misericordia del Señor de qué quería decir el Señor Jesucristo con esta enseñanza de los tesoros en el cielo, basado, como les decía, en los versículos 19 al 21 del capítulo 6 de Mateo. Y es que básicamente el Señor nos habla de unos tesoros que el mundo no conoce, pero que aún así el hombre debe aprender a manejar. Hablábamos de dos tesoros, de un tesoro que nos puede llevar a maldición y un tesoro que nos puede llevar a ¿qué? A bendición. Eso lo vimos en Lucas 6 del 43 al 45, en donde dice la palabra del Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entendíamos acá que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ten cuidado, cuida tu corazón, cuida tu corazón, porque como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado porque tu corazón te puede llevar a un tesoro malo o a un tesoro bueno. Y veíamos que básicamente el corazón simboliza o representa tres cosas muy importantes en la persona, en el ser humano. La primera, que es la mente. El corazón representa la mente del ser humano. Representa también que los pensamientos como segunda situación. Y como tercera situación, la razón. Entonces el corazón comprende todo lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y es nuestra razón. Estamos hablando de una forma espiritual y veíamos que el corazón, amados hermanos, el corazón físico bombea sangre a todo el cuerpo, lo controla, ¿cierto? Pero que hablando espiritualmente del corazón, ¿cierto? De la mente, del pensamiento, de la razón, esto es lo que controla al individuo o al creyente. Y que el creyente debe tener muy, muy claro que si no tiene control de su corazón, puede verse en serios problemas. Todo lo que estoy hablando es un resumen de la enseñanza anterior, por eso no voy a enfocarme mucho en lo que estamos viendo, sino solamente a razón de recordar lo que vimos en nuestra enseñanza pasada. Veíamos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo es quien debe estar en nuestro corazón, que nuestra razón de ser debe estar en Él. Y dimos 7 razones por las cuales el hombre debe aprender a controlar por medio de Dios y del Espíritu Santo, que esto sí lo vamos a ver en la noche de hoy, que si controla su corazón y Cristo es el que está ahí, pues va a tener el dominio de 7 áreas muy importantes. ¿Cuál fue la primera que vimos? El pensamiento. Vimos que el corazón controla las emociones, que el corazón controla nuestra voluntad, nuestro ser interior. Vimos también que nuestro corazón controla el habla, lo que decimos, controla nuestra vista y por último controla nuestra conducta. Todo esto lo vimos basado en el libro de Proverbios. Allá ustedes, si quieren volver otra vez a recordar esta enseñanza tan hermosa que el Señor nos trajo y poder ver los versículos y toda la enseñanza completa, pues en nuestras redes sociales lo pueden hacer. Ahí está cargada la enseñanza para que la degusten. Pero hoy, amados hermanos, tenemos que terminar esta enseñanza sobre los tesoros. Y recuerden que habíamos hablado que el capítulo 6, amados hermanos, nos iba a enfocar algo muy importante, y es que el Señor nos iba a dar 4 enseñanzas que hablaban sobre la justicia y sobre las cosas mundanas, que íbamos a hablar desde el capítulo 6, desde el versículo 19 al 34, ¿sí? De Mateo, y que íbamos a ver 4 temas. Ya empezamos el primero, ¿tesoros en qué? En el cielo. Hoy vamos a terminarlo y a complementar, si el Señor lo permite, con la lámpara del cuerpo. Y más adelante vamos a ver Dios y las riquezas, ¿sí? Y el afán y la ansiedad. Todo esto es sobre cosas mundanas. Son cosas que nosotros como creyentes debemos saber manejar, pero no por nosotros, no por nuestra experticia, sino por el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que es el que nos guía. Teniendo en cuenta esto, amados hermanos, entonces vamos a continuar seguidamente, perdónenme, con los tesoros del cielo para terminar este tema y hablar sobre la lámpara del cuerpo. Pero todo está basado sobre una misma lectura. Entonces vamos a Mateo 6,
de los versículos 19 al 23. Voy a leerlo de la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amados hermanos, ya entendimos ¿cuál es ese tesoro que el Señor Jesucristo quiere para nosotros? Que básicamente está resumido en Él. Recordemos que hablábamos en la enseñanza pasada que un tesoro es una serie de cantidades de cosas materiales, de riquezas, de posesiones que el mundo quiere que nosotros tengamos. Pero visto desde la parte espiritual, que es lo que quiere que Cristo veamos hoy, pues debemos guardar nuestro corazón, que es nuestro mayor tesoro. ¿Para qué? Para que sea moldeado y para que, complementado con la obra redentora de Cristo, nos pueda llevar a una salvación. Ahora, nosotros no hacemos nada para ser salvos y hemos, digamos que, recalcado esto hasta el cansancio en el hecho de que nada de lo que hagamos nos hace merecedores de la salvación. Pero sí debemos actuar conforme a que yo ya he sido limpio por medio de la sangre de Cristo. Entendiendo esto, yo como creyente, como cristiano, no puedo pisotear la sangre de Cristo. No puedo menospreciar lo que Él ha hecho en mi vida, ¿cierto? Entonces hay un tesoro que fue el que nos faltó hablar, que Cristo no quiere que nosotros tengamos. Ya sabemos cuál sí, ahora cuál no. ¿Y por qué nos vamos a enfocar hoy en este? Porque es muy importante entender que tenemos una lucha, ¿sí? Que no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas y huestes de maldad. Y si no entendemos esto, pues el mundo nos va a ganar, Satanás nos va a ganar y nuestros pensamientos nos van a ganar. Y eso es lo que no podemos permitir. Entonces es muy importante que vayamos al origen de la situación y es en qué momento el hombre se volvió poseedor de tantos problemas. Pues nosotros debemos remitirnos al Génesis, al origen, eso quiere decir Génesis, el origen, el principio. Y es que cuando el hombre cayó, pecó, ¿cierto? El hombre perdió el dominio que el Señor le había dado sobre la creación y desafortunadamente también casi que sobre él mismo, aunque la palabra nos dice que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero cuando uno está en el mundo, uno no tiene ese control. Entonces es importante entender por qué arraigamos todos esos problemas y por qué ese mal tesoro se incrusta en nuestro corazón. Para poder nosotros entender qué quiere Dios en esta noche, es importante que nos despojemos del amor a las posesiones materiales. Y ese es un gran problema y en lo que está enfocado este capítulo del libro de Mateo. Habla mucho sobre las posesiones materiales y el Señor nos lleva hablando cierto tiempo sobre esto. Debe ser por algo. De pronto nosotros estamos poniendo en este momento nuestros ojos o nuestra fe o nuestra esperanza en un trabajo, en una persona, en un banco que me va a prestar un dinero, en un amigo que me va a solucionar los problemas, en un negocio que me saque de todas esas dificultades en las que me encuentro. Y estoy dejando a un lado verdaderamente la fuente de vida. ¿Será que mi corazón sí está buscando a Dios verdaderamente? ¿O yo solamente busco a Dios para que me solucione ese problema? Y es que resulta, amados hermanos, y ya lo vamos a ver, que la raíz de todos los males del hombre es el amor al dinero.
no es el dinero en sí, pero sí el amor, y eso traducido en otras palabras se dice o se llama idolatría. Cuando pongo mis ojos y mi fe en algo que es diferente a Dios, no porque Dios sea una cosa, ni mucho menos, no, sino porque Él es el creador, Él te hizo a ti, a mí, a lo que vemos, a lo que conocemos. Pero si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil. Y cuando ponemos nuestros ojos, amados hermanos, en las posesiones materiales, pues básicamente vamos a perder el norte, vamos a perder la razón por la cual Dios nos creó. Dios no nos creó para que adoremos a Mamón. Mamón es el Dios del dinero. Él no nos creó para eso, Él nos creó es para darle gloria y honra a Él. Ese es el propósito del creyente. El propósito del creyente, primeramente, no es salvarse, no, es adorar, glorificar, honrar a Dios. Y Él por su misericordia nos salva, no al contrario. Pero teniendo en cuenta esto, amados hermanos, entonces debemos poner en nuestro entendimiento que aunque nosotros tenemos necesidades en esta vida, esas necesidades no se nos pueden volver la razón de ser, de vivir o de actuar. Porque entonces no estamos actuando como un creyente, como un verdadero cristiano, sino que estoy actuando bajo ¿qué? Bajo el yugo del dinero, bajo el yugo del pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado muchos años bajo ese yugo, con deudas terribles? Y llevamos años pidiéndole a Dios que nos quite esas cargas, pero nuestros ojos todavía están puestos en el dinero, por las razones que les acabo de exponer, porque tenemos necesidades, ¿cierto? Porque pensamos que no vamos a poder pagar un arriendo, una cuota de una casa, de un carro y todas las cosas en las que nos hemos metido. Pero hay algo importante, somos nosotros los que nos metemos en esos problemas. Dios no nos ha metido en eso. Porque la palabra dice que el cristiano no se debe endeudar, no debe pedir prestado. Él debe prestar, él debe dar, pero no pedir prestado. Es algo difícil de entender, pero es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos prestado nos volvemos esclavos de quien nos prestó. Entonces ahorita somos esclavos del banco porque trabajamos solo para qué? Para pagar lo que debemos. Y a final de cuentas le quitamos el tiempo que debería ser primeramente para Dios, segundo para nuestra familia, tercero para nuestro ministerio, el que Dios te haya dado, y para lo demás. Y le damos la vuelta. Y primero está el dinero porque necesito más dinero y más dinero y más dinero y nada me sacia. Ese es el tesoro que hoy Cristo quiere que tú dejes a un lado. Y yo claramente, esto no es solamente para ustedes, esto es para mí principalmente. Entonces vamos a la palabra, vamos a Primera de Timoteo. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6, versículos del 8 al 10? El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren, teniendo ¿qué? Sustento y abrigo. Aquí no dice con casa, carro y beca. Aquí dice con sustento y abrigo. Pero entonces si yo no tengo las mejores cosas, las cosas de marca más grandes, más lucrativas, ¿sí? Si no tengo unas gafas de X marca en que, mejor dicho, o sea, si no son Gucci o, bueno, no me sé más nombres de marcas, no soy hombre de marcas, pero no las conozco, pero la idea es que si yo no ando con eso, entonces yo no valgo nada para el mundo. Si no tengo un pantalón y unos zapatos que me hayan costado 2 millones de pesos, pues a mí no me sirve. Si el vecino tiene un carro mejor que el que yo tengo, no me sirve. Tengo que ir a endeudarme 4 o 5 veces más para que mi ego se sienta mejor. Pero la palabra que me dice, así que teniendo sustento y abrigo, amados hermanos, comida y techo. Comida y techo.
estemos contentos. Pero muchas veces renegamos de la comida, de lo que nos da Dios. Ah, esa comida tan fea, ah, eso a mí no me gusta. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Y cuántas veces nos ponemos a pensar cuántos niños están muriendo de hambre porque no han comido lo mismo? ¿Cuántos niños están enfermos porque no tienen abrigo? ¿Cuántos ancianos están muriendo? ¿Cuántas personas en la calle no tienen qué comer ni con qué arroparse? Pero tú y yo que tenemos donde descansar y colocar, sopesar nuestra cabeza, renegamos y nos quejamos y renegamos de todo. Y entonces vuelven nuestros ojos a la idolatría. ¿Por qué? Porque vuelven otra vez al dinero. Tengo que conseguir más dinero. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, mire, tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué tienes dolores hoy, tú y yo? Por el amor al dinero. Porque cuando estábamos en el mundo, quisimos tener eso. Y me pongo de ejemplo porque fue así. Cuando yo estaba en el mundo quería tener todo eso. Y tenía que tener un carro mejor que el otro. Y tenía que tener un puesto mejor que el otro. Y andar vestido mejor que el otro. Pero cuando conoces a Cristo te das cuenta que Cristo y el Espíritu Santo es tu sustento y tu abrigo. No se trata de estar de pronto deshechos o desaliñados, porque eso tampoco dice la palabra, sino saber entender que cuando tienes mucho, gloria a Dios, úsalo bien, ayuda a los demás. Pero cuando tienes poco, también agradece, porque más adelante estarás en una posición diferente. Pero no solamente puedo estar en las buenas con Dios y cuando no, entonces ya no me sirve. O mis ojos puestos en solamente que en el dinero. Dios, tráeme dinero. Dios, tráeme plata. Consígueme un buen trabajo. Consígueme un buen carro. Esas son las peticiones de final de año. Ah, quiero irme a viajar, quiero ir a comprar una casa, un carro. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero estoy diciendo que si yo tengo áreas que trabajar en mi vida, ¿cómo es posible que primero le pida eso antes de que salve a mis hijos, antes que ayude a un hermano que está en una situación difícil? ¿O cuántos de ustedes tienen todo? Estoy seguro que si hacemos una encuesta, más de la mitad necesita verdaderamente algo. La pregunta es, ¿sabemos eso? ¿Conocemos eso? ¿Nos interesa eso? Está bien, de pronto no tenemos el recurso económico para ayudar a los demás. Eso sucede, pero los estamos apoyando en oración por lo menos. De verdad siento en mi corazón que me duele cuando un hermano de este grupo Más que Vencedores nos dice que está enfermo, que ha tenido un problema, que está en calamidad. ¿De verdad nos duele? ¿O sencillamente es una fachada haciéndonos ver que estamos siendo muy transformados cuando verdaderamente eso es mentira? Somos hipócritas. Y eso es lo que hoy Cristo quiere que dejemos atrás. Cristo no quiere eso. El Señor Jesucristo no quiere que nosotros seamos hipócritas. El Señor Jesucristo no quiere que nuestro amor al dinero sea lo que nos domine. No. Él quiere que lo amemos de corazón. Por eso este mundo está corrompido, amados hermanos. Desafortunadamente el amor al poder y el dinero es la perdición para el hombre mundano, para el impío, para el pagano. Pero tú que tienes a Dios, a Cristo en tu corazón, tú no puedes dejar que eso te pase. Pero ahora dirá, o sea que yo lo hago. No, lo hace Cristo. Lo hace Cristo. Entonces esta corrupción que vemos en el mundo, con todo lo que está pasando, aún con pandemia, y que Colombia es el número uno en corrupción a nivel mundial. Esto es muy triste y lo digo con tristeza.
Pero Dios nos manda que nosotros no podemos ser iguales a los otros y que somos un remanente. La iglesia de Cristo es un remanente, amados hermanos. Es un remanente. Y por eso es que estamos llamados a compartir el Evangelio, a no quedarnos callados. Santiago capítulo 5, de los versículos del 1 al 5, nos exhorta a los que tienen la posibilidad de ayudar y no lo hacen, sino que se envanecen y quieren más y más y más y más y más. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Esta palabra quiere decir que se entrega fácil. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Aquí, amados hermanos, Santiago, en todo el libro de Santiago que hemos compartido con nuestro hermano Alexander, sobre el capítulo 1, 2, llegamos hasta el 3, en nuestra última lectura pudimos llegar a este capítulo, y él exhorta a ese amor al dinero, a que, no, a que desechemos eso, porque en la época en que él vivía, el hermano del Señor Jesús vio todo esto, lo que vemos hoy en día, y que las riquezas no dejaban que las personas verdaderamente llegaran a los pies de Cristo, de su Señor, de nuestro Señor. Entonces los que eran ricos subyugaban terriblemente a los que eran pobres. Pero después de 2000 años eso sigue igual. Eso sigue igual. ¿Cuántas personas que tienen la forma económica y dan empleo, pero cuántos de esos subyugan, maltratan a sus empleados? Los tratan mal, los tratan como basura. No les dan empleo porque quieran, sino porque les toca. Y cualquier cosa que el empleado merezca, eso es lo peor. Se sublevaron, se amotinaron, en vez de reconocer que nada nos vamos a llevar, como lo decía Primera de Timoteo, nada nos vamos a llevar. Más que debemos hacer, compartir. Y ese fue el ejemplo de la iglesia cuando inició. Si ustedes leen el libro de Hechos cuenta cómo inició la iglesia. Y en donde todos se reunían en congregación, así como lo estamos haciendo, pues no virtualmente, claramente. Pero todos se reunían y lo que tenían, dice la palabra, que ellos lo vendían y lo compartían con los más necesitados. Pero también hay una historia por allá, en donde unos que quisieron, una pareja, ¿no? Que quiso aparentar que daban de corazón. Pedro, usado por el Espíritu Santo, los confronta. Y estas dos personas mueren por su mentira. No les voy a contar la historia. Deben hacer en su corazón buscar. Busquen en el libro de Hechos. Están los primeros capítulos. Entonces miren cómo nosotros, amados hermanos, la escritura sirve para todos los tiempos. Ahorita que tanto están diciendo que hay que cambiar y reformar la palabra, eso no es más sino Satanás hablando. Porque la palabra aplica, es atemporal. O sea, no necesita cambiar. El tiempo no la afecta, aplica para siempre. Y como a pesar de que en esa época
pasaban estas situaciones tan terribles, hoy en día pasa lo mismo. Ahora, amado hermano, si tú tienes la posibilidad de dar trabajo a alguien, de ayudar a alguien, hazlo de corazón. No lo maltrates, págale lo justo. No le regales las cosas, no. Pero págale lo que se merece por su trabajo. Eso quiere decir el jornal de los obreros. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a trabajar, por supuesto, porque la palabra también dice que el que no trabaje, que no coma. Pero ¿cómo estamos nosotros subyugando a los demás? Ahí tenemos que reflexionar. Y para terminar este segmento, amados hermanos, de los tesoros en el cielo y de ese tesoro que no debemos nosotros guardar, que es el amor a las riquezas, que es lo que ha corrompido y lo que tiene totalmente, prácticamente en el infierno a este mundo, solo a la espera de que la iglesia sea arrebatada, que el Espíritu Santo ya no esté más acá, para que comience la semana 70 del libro de Daniel, Daniel 9:27, que nosotros debemos entender, amados hermanos, que toda esta corrupción solamente llevará ¿a qué? A destrucción. Y vamos a ver un ejemplo que nos da la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 15. Vamos a ver, amados hermanos, cómo un mayordomo malvado, terriblemente codicioso, actúa bajo su amo. Pero vamos a aprender que este amo no estaba tan lejos de su mayordomo. Voy a leerlo para no perdernos la enseñanza. Dice Lucas 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, ¿quién? Pues Jesús. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea que los malgastaba. Eso quiere decir disipador. Derrochaba lo que el amo le daba. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, alguien le fue como con el chisme. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces alguien le llegó con el chisme al amo de que el mayordomo estaba disipando los bienes de él, que los estaba malgastando. Vamos a ver qué hizo el mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Como vemos aquí, empieza a describir la palabra, qué tipo de persona era esta, ¿cierto? Versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Miren cómo planeó y empieza la astucia, la maldad a actuar. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, o sea, se fue, él sabía que habían personas que le debían al amo y se fue a donde esas personas a buscarlas. ¿Qué hizo? Vamos a leerlo. ¿Cuánto debes a mi amo?, preguntó él. Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Miren, ¿cuánto le debía el amo? 100. Pero este mayordomo fue y le dijo, deme 50 y dejemos así. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Miren cómo era este hombre, era un ladrón. Pero miren lo terrible, el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, y ojo a esta palabra, sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué pasó? Que el amo era igual de malo que el mayordomo. El amo no era bueno, porque felicitó a este mayordomo,
Algunos dirán, no, pero pues claro que iba a estar contento porque le debían y le pagaron y no perdió todo. No, porque esa no fue la motivación del mayordomo. Por ende tampoco el amo. Lo que actuó fue con sagacidad. Eso que nosotros acá en Colombia llamamos como malicia indígena. ¿Eso qué es? Pero saque la malicia indígena. No, el que saca la malicia indígena sencillamente está siendo usado por el diablo. Así de sencillo. Y está diciendo el Señor que estos mayordomos de hoy en día son más sagaces que los hijos de la luz. Y ya vamos a explicar por qué. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo, amados hermanos? Que nosotros, a pesar de que las personas actúen de una mala manera, nosotros debemos tener el discernimiento del Espíritu Santo para hacer lo correcto, para que cuando esas malas riquezas se vayan, porque se van a ir con toda seguridad, por medio de tu actuar frente a esa situación, el Señor te va a permitir tener tu morada eterna. O sea, ¿dónde? En el cielo. El que sabe actuar ahí, así sea en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y cuando tiene mucho, el Señor también lo va a poner en lo poco y debe saber manejarlo. Debemos aprender a manejarlo y aprender a estar contentos en lo mucho y en lo poco, a ser fieles. Pero el que se enriquece a costillas de los demás, pues ese va a recibir también su recompensa. Y ese está actuando con un tesoro malvado. Ese es su tesoro, la codicia. Mientras que el del otro, el de nosotros, nuestro tesoro es Cristo. Nosotros no acumulamos tesoros materiales aquí. Claro, le pedimos al Señor que nos ayude y que nos mantenga bien, porque la palabra tampoco dice que nosotros debemos estar pues en la miseria, no. Gloria a Dios si el Señor nos permite tener riqueza, que la usemos bien. Pero si el Señor nos dice, tú con una piecita, con una camita y con este par de boticas y zapaticos tienes que vivir, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso el Señor también decía que era más difícil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico en entrar al reino de los cielos. ¿Por qué usó esta metáfora? Porque las riquezas nos llevan a desechar al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. La pregunta, amados hermanos, es, ¿en dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está con Dios? ¿Estás trabajando, cultivando ese tesoro que te lleve al cielo? ¿O estás trabajando, cultivando ese tesoro que te lleve al infierno? ¿Cuál de los dos estás trabajando? Y con la enseñanza que acabamos de ver, ¿cuál eres tú?
¿Eres el mayordomo? ¿Eres el amo o eres el hijo de la luz? Amado Rey, amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos has traído, Señor. Dios mío, te pido que nos abras el entendimiento en nuestro corazón, Señor, para no amar, Señor, el dinero, para no caer en idolatría, Señor. Sácanos de este yugo tan terrible, Señor, que muchas veces no nos deja ver una salida, Papito Dios, y nos lleva a cometer muchísimos errores, amado Rey. Ayúdanos a compartir, a tener un corazón misericordioso, bondadoso, temeroso de ti, Señor. Ayúdanos a compartir y a llevar tu palabra, Señor, a no guardarnos este tesoro. Tu tesoro es la palabra, Señor, lo dejaste para nosotros. Por medio del Espíritu Santo nos los revelas, Papito Dios. Padre Celestial, llénanos de tu amor, Señor. Que cuando seamos llamados a ayudar a alguien, lo hagamos, Señor, con tranquilidad, con paz, no esperando que esa persona nos lo devuelva, Señor, o para humillarlo, o para hacerlo sentir mal, o para tocar flauta, Señor, para aplaudir y que los demás nos vean por ayudar a alguien, ¿no? Entre menos sepan, mucho mejor, Señor. Que mi mano derecha no sepa lo que mi izquierda está haciendo, Papito Dios. Consuela nuestros corazones, Señor. Muéstranos que sí hay una salida, Señor. Por medio del arrepentimiento podemos llegar a esta salida que eres tú, Señor. Tú nos haces libres, tú nos quitas estos yugos, Papito Dios. Limpia nuestro corazón, Señor mío. Llénanos de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo, Señor. Amén y amén.